buenos días, bienvenidos a este canal. Buenos días, Señor. Mi nombre es Briseida Flores y es para mí un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a suscribirse, si aún no se han suscrito, a que activen la campanita y a que compartan con sus amigos y familia. El título de este devocional es Oremos por nuestros pastores. La cita bíblica en la que vamos a estar meditando es Deuteronomio 1, del 9 al 15. Y dice así: En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Bueno, desde ese tiempo se veía que a tal multitud era necesaria una autoridad para que se siguiera llevando el orden del buen consejo y de la buena enseñanza de la palabra de Dios. Así también es ahora. Y tienen características, porque no escogió a quien sea, sino a quien tenía estas características. Una de ellas era ser sabio. Proverbios 16:23 dice: Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Esa es la sabiduría que se buscaba y que se busca en la autoridad que tenemos, que sea sabio y prudente para poder dar buen consejo y para que nosotros lo escuchemos, porque no escuchamos cualquier consejo, siendo sinceros. También tenía que ser entendido. Proverbios 15:21 dice: La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Esto quiere decir que cuando ya entendemos la palabra de Dios, lo que Él nos pide que hagamos, vamos enderezando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Por eso se dice que enderezamos nuestros pasos. Pero también tenían que ser expertos, y no necesariamente expertos en la vida, sino expertos con Dios. Tener esa experiencia con Él, ese recibir las consecuencias buenas y malas de hacer las cosas conforme la palabra de Dios, para que sean sabios y para que sean entendidos y para que puedan dar buen consejo a las nuevas generaciones y pues puedan llevar de manera correcta a la iglesia de Dios. También tengamos en cuenta que hoy en día quien es nuestra autoridad en la iglesia es una persona que ya se dedicó a estudiar la palabra de Dios, que ya se dedicó a un tiempo, sea poco tiempo, en año o meses o años, a estudiar detenidamente la palabra de Dios, detenidamente también el significado de en aquel entonces cuando fue escrita, para poder transmitirlo ahorita nuestro idioma en la actualidad, ¿no? Y también en nuestra época, porque en aquella época pues era pues un poco diferente.
pero recordando que Dios es el mismo ayer, ahora y para siempre. Precisamente por eso tenemos que orar por nuestra autoridad, para que siga teniendo estas características, para que aún pasando cosas en su vida, Él pueda seguir teniendo esas características que fueron necesarias para poder ser buen consejero, buen guía y darle cuentas a Dios de su iglesia, porque ellos son nuestra autoridad en la iglesia, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Y que nuestra autoridad nos lleve a entender eso, que Dios es el que va delante de nosotros y Él está primero. A veces es un poco difícil no tener una crítica o no tener ese de ver las cosas, pero cuando nosotros vemos o queremos criticar a nuestra autoridad, mejor ir y orar por Él, pedirle a Dios que le ayude, que le dé paz, que le dé consuelo, que le dé fortaleza, que le dé lo que nosotros vemos que está necesitando o lo que hemos escuchado que Él está necesitando, porque a veces sí es la comunicación tan buena con nuestra autoridad que externa ciertas inquietudes en su vida, sea pues cansancio, sea tal vez ese acto emocional por el cual está pasando, nosotros podamos orar por ellos y con ellos para que sigan siendo buenas autoridades de nuestra iglesia y sigan teniendo la sabiduría de Dios para poder enseñarnos su palabra. No porque sea su responsabilidad únicamente, porque nosotros también podemos leer la palabra, pedir sabiduría y que nos sea revelado, pero ciertamente han sido puestas las autoridades por una razón. Entonces, démosle la importancia a nuestra autoridad, esa importancia de ponerla en nuestras oraciones y de llevar no solo a ellos como autoridad, sino también a su familia en nuestras oraciones. Es importante que nosotros lo hagamos porque a veces podemos tener ciertos episodios en los que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y que esto no le pase a nuestra autoridad, ni a nosotros tampoco. Entonces, yo quisiera hacer una oración por nuestras autoridades, esa autoridad que tenemos en nuestra iglesia que ha sido puesta por Dios. Amado Señor, primeramente te quiero agradecer por la autoridad que tú has puesto en la iglesia a la cual asisto. Gracias, Señor, porque le has dado el deseo de querer servirte, Señor, y de querer ser autoridad de la iglesia. Le has dado el deseo, Señor, el anhelo y la sabiduría para poder entender tu palabra, para poder transmitirla a tu pueblo. Yo te pido que esa sabiduría nunca se aparte de ella, Señor, que la sigas fortaleciendo y que le sigas dando paciencia y amor para que pueda seguir aconsejando a tu iglesia y llevándola por tu camino, Señor. Recordando, mi Dios, que aunque ella es autoridad o la autoridad que tengan, Señor, recordemos que tú eres la cabeza de la iglesia y que debemos de ir, Señor, siguiendo tus pasos, esos pasos que tú has puesto en tus escrituras, en tu palabra, para que podamos ser agradables delante de ti y tener la sabiduría que viene de ti. Te lo pido, amado Señor. Amén. Bueno, espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas y nos sigan visitando en este canal, sigan compartiendo
y que sea bendecida su semana.